días, hermanos, hermanas, bienvenidos nuevamente a esta nueva oportunidad de concentrarnos y reunirnos para estudiar de la palabra del Señor, para tener un poco de intercesión unos por otros. Espero que nos esté siguiendo allí en su casa para tener un tiempo también de alabanza y obviamente de estudio de la palabra. Así que sean todos bienvenidos, espero que estén teniendo una bendecida semana y es mi oración para que el Señor haga la provisión para cada una de las áreas de su vida donde el Señor tiene que trabajar. Recuerden que siempre hay bendiciones y vemos bendiciones cuando queremos ver bendiciones. Así que ojos abiertos para ver esas bendiciones que Dios está proveyendo para cada uno de ustedes. Y gracias a Dios que nos da la oportunidad de estar aquí nuevamente, de poder interactuar de esta manera en el estudio de la palabra del Señor. Y doy gracias a Dios por el privilegio y la oportunidad de poder estar allí en su lugar, en su casa, donde quiera que nos esté mirando. Y espero de que con regocijo, con atención, estemos dispuestos a oír lo que el Señor tiene para decirnos en el día de hoy a través del libro de Oseas. Hoy vamos a estar estudiando el capítulo 5 del libro de Oseas, así de que tenga lista su Biblia, cualquiera que sea la versión. Me gusta leerla en Nueva Versión Internacional, pero también estoy haciendo referencias continuamente a la versión Reina Valera y de esa manera nutrirnos de la exposición de la palabra en ambas versiones. Obviamente hay otras versiones más, todas ellas muy acertadas, por lo menos en lo que consideramos el canon bíblico y especialmente que reconocemos los cristianos evangélicos, como por ejemplo la Biblia de las Américas, otra buena versión, las diferentes ediciones de Reina Valera, Dios habla hoy, diferentes versiones, pero nos enfocamos especialmente en la nueva versión internacional, que es la más reciente, y obviamente la más tradicional, que es la versión Reina Valera. Entonces, tenga allí su Biblia, esté listo, tome notas, a alguna gente le gusta tomar notas y enriquecer así el conocimiento bíblico. Quiero reiterar mi saludo de bienvenida. Vamos a tener una palabra de oración y quiero que recordemos especialmente a los que están enfermos entre nosotros y quiero recordar especialmente a Eunice García, a Lidia Zorrilla y a Flor Leiva para que tengamos presentes en esta oración y en cada oración que usted haga recordando a los hermanos. También por las diferentes necesidades, seguimos orando para que de alguna manera se resuelva esta situación de pandemia, que se halle la vacuna, la cura para esto y por protección siempre para que no sigamos viendo cercanos a nosotros que se han sido afectados por este virus. Entonces vamos a orar. Señor de la gloria, estamos en tu presencia para darte gracias por la bondad que tú tienes para con nosotros, por darnos un nuevo día de vida, la oportunidad de respirar, vivir, pensar, desarrollar la diferente actividad que tenemos. Y Señor, en especial te queremos dar gracias por el don de vida y por la salvación preciosa que tú nos has dado. Ponemos delante de ti a aquellos que están necesitados, especialmente los que están, Señor, en lecho de enfermedad. Y recordamos en manera particular y personal a Lidia Zorrilla, a Eunice García y a Flor Leiva también. Con ellos pedimos también oraciones por la familia para que, número uno, tú restaures y alivies la situación de cada uno de ellos, pero también, Señor, para que ayudes a las familias en la situación en que pueda estar de estrés o de preocupación, Señor, que podamos descansar en ti. A la provisión necesaria para cada uno de trabajo, de salud física, pero también salud mental, Señor. Pon en cada vida, en cada corazón el deseo de buscarte, de servirte y realmente llevar una vida con propósito en la que nuestro principal objetivo sea agradarte, porque Señor, cuando cumplimos tu voluntad,
podemos ver crecimiento y enriquecimiento en todas las áreas de nuestra vida. Ayuda a tu pueblo, Señor, desarrolla la capacidad de discernimiento de muchos, que tu Espíritu trabaje en entendimiento para con cada uno de nosotros y todos, Señor, y que nos ayudes en esta noche también a entender y a comprender tu palabra. Que tu bendición nos alcance ahora y siempre, en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Vamos a tener un periodo de alabanzas y como siempre pues damos las gracias a la hermana Olga que nos ayuda con las canciones, con el canto, para que ustedes puedan seguirnos allí en su casa, donde quiera que esté en esta experiencia de alabanza. Entonces vamos a unirnos en estas alabanzas. Vamos a cantar el coro en momentos así. El número es 113. En momentos así levanto mi voz, levanto mi canto a Cristo. En momentos así levanto mi ser, levanto mis manos a Él. Cuánto te amo, Dios, cuánto te amo, Dios, cuánto te Dios te momentos así levanto mi voz, levanto mi canto a Cristo. En momentos así levanto mi ser, levanto mis manos a Él. Cuánto te amo, Dios, cuánto te amo, Dios, cuánto te Dios te amo. Amén. Vamos a cantar el coro, la fórmula precisa, el número es 137. La fórmula precisa, la fórmula concisa, la fórmula de salvación es Dios. No son los tantos rezos, ni son los tantos besos a una iglesia que nos trae a Dios. La fórmula precisa, la fórmula concisa, la fórmula de salvación es Dios. Es fe en Jesucristo, creer en lo que Él hizo, servirle y seguirle en Él en paz. Es fe en Jesucristo, creer en lo que Él hizo, servirle y seguirle en Él en paz. La fórmula precisa, la fórmula concisa, la fórmula de salvación es Dios. No son los tantos rezos, ni son los tantos pesos a una iglesia que nos trae a Dios. La fórmula precisa, la fórmula concisa, la fórmula de salvación es Dios. Es fe en Jesucristo, creer en
Vamos a cantar el coro Somos Uno en Cristo. El número es 64. Somos uno en Cristo, somos uno solo. Somos uno en Cristo, somos uno solo. Un solo Dios, un solo Señor, una sola fe, un solo amor, un solo bautismo, un solo Espíritu, y ese es el Consolador. Somos uno en Cristo, somos uno solo. Somos uno en Cristo, somos uno solo. Un solo Dios, un solo Señor, una sola fe, un solo amor, un solo bautismo, un solo Espíritu, y ese es el Consolador. Amén. Vamos a cantar el coro Buscad primero el reino de Dios, el número 8. Buscad primero el reino de Dios y su perfecta justicia, que lo demás lo añadirá el Señor. Aleluya, aleluya. Solo de pan, dice Dios, no vivirás, sino de toda palabra que para ti el Señor pronunciará. Aleluya, aleluya. Amén. Damos gracias al Señor por la bendición que es poder cantarle a su nombre. Y yo creo que si algo debe caracterizar el espíritu animoso de los cristianos es el poder cantar y poder cantar alabanzas al Señor. Así que gracias a Dios por la oportunidad que nos da de cantar para el Señor y regocijarnos. Vamos entonces a enfocarnos en el estudio del capítulo 5 del libro de Oseas. Vamos a leerlo y por favor, si tiene su Biblia con usted, acompáñeme en esta lectura. Desde el capítulo 5 de Oseas, oigan esto, sacerdotes, pon atención, reino de Israel, escucha, casa real, contra ustedes es la sentencia. En Mizpa han sido ustedes una trampa, en el monte Tabor una red tendida, en Sitín una fosa abierta. Por eso yo los disciplinaré a todos. Yo conozco a Efraín, Israel no me es desconocido, pero ahora Efraín se ha prostituido e Israel se ha mancillado. Versículo 4. No les permiten sus malas obras volverse a su Dios, su tendencia a prostituirse les impide conocer al Señor. La arrogancia de Israel testificará en su contra. Israel y Efraín tropezarán con su maldad y hasta Judá caerá con ellos. Con sus ovejas y sus vacas irán en busca del Señor, pero no lo encontrarán, porque Él se ha apartado de ellos. Han traicionado al Señor, han dado a luz hijos de otros padres. Ahora la destrucción
devorará sus fincas. Toquen la corneta en Gibea, hagan sonar la trompeta en Ramá, lancen el grito de guerra en Bet-Aven, cuídate las espaldas, Benjamín. En el día de la reprensión, Efraín quedará desolado. Entre las tribus de Israel doy a conocer lo que les va a pasar. Las autoridades de Judá se parecen a los que alteran los linderos, pues derramaré mi enojo sobre ellos como si derramara un torrente de agua. Efraín está deprimido, aplastado por el juicio, empeñado en seguir a los ídolos. Pues seré para Efraín como polilla, como carcoma para el pueblo de Judá. Cuando Efraín vio su enfermedad y Judá reparó en sus llagas, Efraín recurrió a Siria y pidió ayuda al rey, pero el rey no podrá sanarlo ni tampoco curar sus llagas. Yo seré como un león para Efraín, como un cachorro para Judá, yo mismo los haré pedazos y luego me alejaré. Yo mismo me llevaré la presa y no habrá quien me la arrebate. Volveré luego a mi morada hasta que reconozcan su culpa. Buscarán ganarse mi favor, angustiados me buscarán con ansias. El Señor añada bendición a la lectura de su santa palabra. Pidamos la dirección del Señor ahora para que nos guíe en este estudio. Señor, nos presentamos delante de ti con nuestro corazón, nuestra mente abierta, para que tú traigas instrucción de tu palabra, Señor, a través de este texto para nosotros. Que tu Espíritu se mueva en medio de nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Después del haber estudiado el capítulo 3 y 4 la semana pasada y aprender varias cosas interesantes del texto, cómo nos recuerda el Señor de que por falta de conocimiento el pueblo podrá ser destruido. Es una premisa que sigue siendo actual cuando la falta de conocimiento, y no solamente el conocimiento espiritual, pero en general, la falta de conocimiento destruye los pueblos. ¿Sí? Cuando un pueblo es ignorante, culpable, y quiero aclarar, ignorancia culpable es cuando se le quiere enseñar a alguien y ese alguien rehúsa el que se le enseñe, eso es ignorancia culpable. Y esa ignorancia culpable es pecado y no tiene perdón. Y cuando eso ocurre, cuando se quiere impartir conocimiento y alguien lo rechaza, esa persona que lo rechaza tiene que vivir las consecuencias de no saber. Ya la disculpa es que yo no sabía eso. No. Escogió no saber eso. Y esa es la experiencia del pueblo de Israel, lo vimos en el capítulo 4, versículo 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Las palabras de sentencia del Señor para Israel, para Judá. Y el tema, al empezar el capítulo 5, en gran medida se sigue repitiendo. Aquí en el capítulo 5, de manera específica, le habla a los sacerdotes y le habla a los líderes, ¿sí? Oigan estos sacerdotes, pongan atención, reino de Israel, escuche la casa real, ¿sí? En Mizpa han sido ustedes una trampa, en el monte Tabor una red tendida. Y nos preguntamos, bueno, ¿qué pasó allí en Mizpa? ¿Qué pasó en Tabor? ¿Por qué se menciona esto? ¿Sí? Y otra vez los israelitas se inclinaron ante dioses extraños, falsos, y cuando fueron a postrarse delante de esos dioses falsos, fueron asesinados allí cuando aún estaban de rodillas. Por eso dice en el versículo 2, en la versión Reina Valera, y haciendo víctimas han bajado hasta lo profundo, por tanto yo castigaré a todos ellos. Entonces, esta es la referencia que se está haciendo allí a Mizpa y a
y a Tabor. Sí. Y los enemigos atraparon a la gente como animales allí en cacería. Sí, así como un animal salvaje atrapa a su presa, y quedaron aferrados a estas creencias, aferrados a estas tendencias falsas de idolatría y de apostasía, y por eso el juicio del Señor empieza de esa manera. Mizpa es un sitio cerca a Galaad, sobre el margen este del río Jordán, y Tabor es un monte, es una montaña que rodea el valle de Jezreel, que está al occidente de Jordán, es decir, a ambos lados está ocurriendo esto. Y ambos se habían convertido, tanto Mizpa como Tabor, se habían convertido en lugares de culto idólatra. Esa es la referencia que se hace allí entonces. En la versión internacional se menciona a Sitín. En la versión Reina Valera no se hace mención de Sitín, pero Sitín es una palabra que puede tener el significado de profundo, ¿sí? O fosa abierta. Aquí tengo en mis notas, Sitín significa abierto, ¿sí? Y la traducción es un poco confusa. Obviamente Reina y Valera la tradujeron simplemente: haciendo víctimas han bajado hasta lo profundo, por tanto yo castigaré a ellos. En la nueva versión internacional, Sitín, se usa la palabra porque da la idea de que también fuera otro sitio, ¿sí? Pero pues obviamente no es tan trascendente ese hecho. La esencia, la idea allí es de que estos lugares, Mizpa y Tabor, que se han vuelto lugares de adoración idólatra, Dios está condenando al pueblo que allí se hizo, obedeció y siguió la tendencia de estos pueblos vecinos. En el versículo 3 dice: yo conozco bien Efraín. A veces Efraín se menciona como Israel, pero aquí lo menciona diferente, y después hace el énfasis en que Efraín se ha prostituido e Israel se ha mancillado. El reino del norte, Efraín, fue, y por eso el énfasis que se hace allí, Efraín, este reino de Efraín, cuando empezó la invasión a Siria, al principio, lo que ocurrió es que Efraín quiso negociar con los asirios para que no lo invadieran, y empezó a pagar tributo a Siria para que no invadiera el territorio. Y inicialmente Asiria se alejó y no invadió, pero Efraín está pagando un alto tributo por ese hecho, que más adelante se menciona en otros versículos. Por ejemplo, en el versículo 13, cuando Efraín vio su enfermedad, Efraín recurrió a Siria y pidió la ayuda del gran rey, pero el rey no podrá sanarlo ni tampoco curar sus llagas. Y eventualmente después regresó el rey de Asiria, después de un tiempo, y invadió, y no le importó que estuvieran pagando tributo para que no los invadiera y dejarlos allí tranquilos. No pasó eso. En realidad fueron acosados, y por eso es categórica la profecía que está presentando aquí Oseas de lo que va a pasar con Israel, con Judá y en general Efraín. Porque en vez de buscar a Dios,
buscaron la ayuda del enemigo y pensaron que con el bien material que tenían, con el dinero, iban a comprar su salvación. Y esta es una tremenda alegoría también de lo que puede ser la experiencia de una persona que piensa que por sus recursos va a poder comprar su salvación. Una idea que ha estado por siglos también y que en algunos sectores ha afectado a la iglesia y en muchas circunstancias la iglesia se ha doblegado a los poderosos, dándoles la absolución, pero el Señor condena categóricamente este hecho de Efraín porque lo considera traición. El ir a buscar la ayuda del enemigo, ¿sí? Y más aún, Efraín en esa débil alianza estaba confabulando con Asiria para promocionar la invasión a Israel y a Judá. Y obviamente delante del Señor fue terrible abominación, ¿sí? Al asociarse en esta alianza con un poder pagano extranjero, Efraín traicionó su derecho de nacimiento y abandonó su relación especial con el Señor. Por eso es que más adelante dice, ya no los consideraré mis hijos, ¿sí? Dice más adelante, déjame buscarle, yo me alejaré, y si recuerdan el capítulo 4 hablaba exactamente de eso, yo me olvidaré de tus hijos. Es como está un juicio tremendamente fuerte en el cual está negándole esos derechos de nacimiento como el pueblo amado por el Señor. Entonces, Efraín está en una situación bastante crítica acá y abandonó de esa manera su relación, la relación especial que tenía con Dios y obviamente se mira como una traición. Si seguimos leyendo más adelante, dice, no les permiten sus malas obras volverse a su Dios, su tendencia a prostituirse les impide conocer al Señor y la arrogancia de Israel testifica en su contra, y Efraín y Israel tropezaron en su maldad y hasta Judá cayó con ellos. El Señor menciona aquí sus malas obras, la arrogancia, la tendencia a prostituirse, a dejarse comprar por atractivos de otros dioses. Esa misma maldad le impedía volverse a Dios. ¿Sí? Es como si su maldad lo atrapara y no lo dejara salir de allí. Y esta es una situación que otra vez podemos mirar en la perspectiva de la conducta humana. Cuando las personas se aferran a sus deseos, cuando se aferran a sus vicios y malos hábitos, crea una dependencia de eso hasta el punto de que no encuentra otra salida, sino persistir en el mal que están haciendo, y definitivamente se olvidan de toda la posibilidad que tienen de buscar el perdón de Dios, de buscar la reconciliación con Dios, de buscar la bendición de Dios. Y tiene mucho que ver con la arrogancia, dice el versículo 5, la arrogancia o soberbia, ¿sí? Testifica en su contra, es decir, no le hace ningún bien, al contrario,
esa arrogancia de Israel que que estaba creyendo tanto y que en ese creerse tanto se olvidaba de Dios, va a ser aplastada por sus enemigos y los países vecinos. Toda la región, todo el reino, Israel y Judá, el reino del norte, el reino del sur, todos iban a perecer, porque esa era la actitud que se había vuelto el sentir común de todo el pueblo, los líderes civiles y del gobierno, los líderes espirituales y obviamente la gente. ¿Sí? Si el líder no muestra el camino y no muestra el ejemplo, si el sacerdote y el líder religioso no muestra y toma autoridad en el buen testimonio, no se puede esperar mucho de él, simplemente el resto del pueblo. Entonces, arrogancia, lo atado que se encontraba al pecado, y obviamente todo eso lo traía al desconocimiento de Dios. ¿Sí? Es como el texto que usa, o mejor, las palabras de Pablo en Romanos, al mencionar todo el proceso de degradación del ser humano y cómo se olvida de Dios y definitivamente niega hasta la presencia de Dios. ¿Sí? Dice en Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Las cosas invisibles de Él, su eterno poder, se hacen claramente desde la creación y siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Es la misma situación del pueblo de Israel. Dios se ha revelado a ellos, les muestra, se ha manifestado a ellos de muchas maneras, a través de la historia, a través de los siglos, desde el tiempo en que estaban esclavos en Egipto, la liberación que les da, la provisión que hace por ellos, pero ellos ignoran, ¿sí?, esa manifestación de Dios. Volviendo aquí a Romanos 1:21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron. Sí, envanecer es otra forma de decir arrogancia, es otra forma de decir soberbia en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Es decir, empezaron a dar culto, como dice Pablo, más a las criaturas que al Creador. Esa es idolatría. Y la idolatría empieza en el momento en que se rechaza la manifestación de Dios, en que se ignora la acción de Dios en la vida de las personas. Y la persona o el grupo, la comunidad, piensa que lo tiene todo bajo control, que no necesita a Dios, como la sociedad moderna, en la que los sociólogos dicen, no, Dios es una invención del hombre, no necesitamos de Dios, pero podemos ver cómo vive y cómo viven los pueblos sin Dios. Sí. Vemos las locuras de esta sociedad moderna, una sociedad que desafortunadamente se ha secularizado de tal manera que rechaza toda mención de Dios, toda participación de Dios, y esta es la consecuencia como la vivió el pueblo de Israel de acuerdo a esta profecía que Oseas estaba presentando. ¿Sí? Van a dar culto, mira el versículo 6 por ejemplo, dice, con sus ovejas y sus vacas irán en busca del Señor, entre comillas, buscar a Dios, ¿sí?, pero no lo encontrará. Es decir, a través de sacrificios
como este ganado, las ovejas o vacas, hacían sacrificios para tratar de expresar su sentir religioso, su necesidad espiritual, pero no se enfocaban en Dios, sino simplemente en el rito. Dice, aunque hagan eso, no van a encontrar al Señor, porque Él se ha apartado de ellos. Dice, porque Dios se ha apartado de ellos. Y nos hacemos la pregunta, bueno, ¿Dios se aparta de nosotros? ¿Podríamos decir eso, que Dios se aleja de nosotros? No, en realidad el pecado del ser humano levanta un muro de separación entre Dios y nosotros, ¿sí? No es que se haya alejado, pero hay un muro de separación en razón del pecado que mora dentro de aquellos que se espera que conozcan a Dios. Y obviamente es como si Dios se hubiera alejado. Y por eso Oseas usa esa figura aquí, hablando en nombre del Señor. Dice, Él se ha apartado de ellos. Simplemente esa abundancia de pecado en el pueblo de Israel y de Judá ha levantado un muro en el que nos separa de Dios. Sí. Y parece ser de que Israel no hace mucho para tratar de romper ese muro, derrumbar ese muro y volverse a Dios. ¿Sí? Dios lo juzga como traición y aquí en el versículo 7 dice, ha dado a luz hijos de otros padres y ahora la destrucción devorará sus fincas. Y obviamente en estos anuncios proféticos de Oseas siempre tenemos que considerar las dos dimensiones, la dimensión material, física, pero también la situación espiritual del pueblo. Viene ahora la destrucción. Y dice, han traicionado al Señor, han dado a luz hijos de otros padres. ¿Sí? Como le decía, yo creo que es una alusión otra vez del tema de infidelidad conyugal que hubo en la situación de Oseas. Hijos de infidelidad, hijos de prostitución, hijos de otros padres, como dice acá, han dado luz a hijos de otros padres, es decir, pueblo que se está levantando, oyendo, creciendo en la práctica de los países, de los reinos paganos. Y Jehová, Israel está participando en ellos. Así de que anuncien esto, toquen trompeta en Gibea, hagan sonar trompeta en Ramá, lancen el grito de guerra en Bet Aven, cuídate la espalda, Benjamín. En referencia a estos lugares, está hablando de una posible invasión a el territorio de Benjamín, que está al sur, y viene desde el sur, y estas tres ciudades que se mencionan aquí, Gibea, Ramá y Bet Aven, que es otro nombre para Betel, están colocados como en línea recta, y si viene una invasión del sur, las va a tomar una seguida de la otra. No hay mucha diferencia. Tengo en alguna apunte por ahí de que no es mucha la diferencia de, por ejemplo, Gabá o Gibea está a 5 kilómetros al norte de Jerusalén. Ramá está a 8 kilómetros al norte de Jerusalén. Bet Aven está a un paso casi de Jerusalén. Entonces, van a sufrir también los abates de la invasión del pueblo enemigo. Así de que en el día de la reprensión, versículo 9, el pueblo de Efraín quedará desolado,
entre las tribus de Israel. Estoy anunciando esto, dice el Señor. Y en el versículo 10 menciona también un hecho aberrante del pueblo de Judá. Dice, las autoridades de Judá se parecen a los que alteran los linderos, pues derramaré mi enojo sobre ellos como si derramara un torrente de agua. Mover los linderos, obviamente cuando se ha limitado un terreno, aún desde la antigüedad eso sucede, es como hay un contrato en el que determinada área es parte de alguien, y si yo corro los linderos le estoy robando, estoy quebrantando un pacto, le estoy robando. Y lo que está diciendo aquí el Señor, las autoridades de Judá se parecen a los que alteran los linderos, ¿sí? Roban, quebrantan un pacto, tienen ventaja toman ventaja del vecino, y eso es lo que estaba haciendo el pueblo. Dice, pues derramaré mi enojo sobre ellos como si derramase un torrente de agua. Y repite otra vez, Efraín está deprimido, aplastado por el juicio, empeñado en seguir a los ídolos, pues seré para Efraín como polilla, como carcoma para el pueblo de Judá. Interesante esta analogía que usa acá, porque está hablando de la polilla, de carcoma. Estos son plagas que son, podríamos decir, silenciosas, ¿sí? Cuando la polilla está atacando o consumiendo una prenda de vestir, o el comején, por ejemplo, está consumiendo la madera, usted no lo ve. Cuando usted se da cuenta es porque ya ha avanzado tremendamente la polilla, el comején, y ya no sirve para nada el artículo. Efraín, Israel y Judá van a estar siendo consumidos desde su interior. Y otra vez es tremenda analogía de la experiencia humana. No hay nada que destruya más que lo que hay al interior del corazón del hombre. Los pensamientos negativos, el sentido de culpa cuando llega, la insatisfacción. Todo eso son polilla que consume al ser humano y lo destruye, ¿sí? El no poder alcanzar lo que quería alcanzar, la falta de realización de lo que hacía, la envidia que se produce porque de pronto otros sí lograron lo que yo no podía. Todo eso es polilla y carcoma que consume desde adentro y destruye. Y la conciencia del pueblo, Dios iba a estar trabajando como conciencia del pueblo. Y dice, van a buscar ayuda. Y se fueron a buscar ayuda a Siria. Y trataron de resolver sus problemas. Dice, cuando Efraín vea su enfermedad y Judá repara en sus llagas de la carcoma interior, ¿sí? Van a buscar ayuda. Y Efraín recurrió a Siria y pidió ayuda al rey, pero el rey no podrá sanarlo ni tampoco curar sus llagas, porque las llagas no eran físicas, no eran territoriales, no eran materiales. El pueblo se estaba destruyendo por el pecado y por olvidarse de Dios. Y obviamente lo que el Señor nos presenta aquí es que va a ser como un león para Efraín. Sí. Va a como tratar de consumirlo, lo haré pedazos, dice, y luego me alejaré, pero yo mismo me llevaré la presa. Es decir, en últimas, después del sufrimiento, el Señor está tomando
está tomando nuevamente a su pueblo, y nosotros sabemos la razón para ello, para reconstruirlo, ¿sí? Actúa como un león para destruirlo, entre comillas. El pueblo se está destruyendo por sí mismo. Pero, dice el Señor, es como el león que agarra a su presa y se la lleva para su lugar y nadie la puede tocar. Entonces está diciendo que, el pueblo de Israel, el pueblo de Judá, van a ser devorados por sus enemigos, pero el Señor va a arrebatar esa presa y se la va a llevar para Él. Dice, volveré luego a mi morada hasta que reconozcan su culpa. Versículo 15, observen lo interesante. Dice, volveré luego a mi morada trayendo esta presa hasta que reconozcan sus culpas. Buscarán ganarse mi favor, angustiados me buscarán con ansias. La situación extrema. Van hasta el borde, hasta el fondo, pero de pronto aparece en su corazón el deseo de búsqueda del Señor y lo van a buscar con ansias. ¿Sí? Este texto, la palabra buscar, que es bakash en hebreo, tengo aquí esta nota, dice, indica buscar algo diligentemente, buscar algo ansiosamente hasta encontrarlo. Así va a estar el pueblo después de toda esta situación tan terrible que estuvo. ¿Sí? Bakash puede aplicarse, este buscar en hebreo, puede aplicarse a buscar una persona, una cosa en particular o proseguir a una meta. Entonces, el rostro de Jehová, el Señor, la presencia del Señor debe ser buscado especialmente. Y esto es lo que el pueblo eventualmente va a hacer, una búsqueda desesperada del Señor. Pero le ha tocado vivir situaciones bien extremas. Y yo creo que la lección que nosotros debemos aprender de acá es que no esperemos que en nuestra ignorar al Señor, en nuestra situación de pecado, lleguemos hasta el extremo de una destrucción casi total. Y podemos ahorrarnos el sufrimiento que puede traer el alejarnos de Dios. Las palabras de Romanos retumban sobre cada uno de nosotros. La paga del pecado es muerte. ¿Sí? Muerte física, muerte espiritual. Pero el regalo de Dios es vida eterna, no lo olvidemos. Y el pueblo de Israel, el pueblo de Judá en su historia, le tocó sufrir tremendamente, especialmente en razón de olvidarse del Señor, de entregarse a otros ídolos, de dejarse atraer de otros dioses y otros atractivos físicos, materiales, que lo hacían ver como prostitución espiritual. Y el tema sigue repitiéndose acá. Así de que en su angustia van a buscar al Señor. No espere que esté angustiado para buscar al Señor. ¿Sí? El Señor nos da satisfacciones grandes cuando le buscamos en toda circunstancia. Porque lo más importante que nosotros tenemos que entender como cristianos es la presencia de Dios en nuestras vidas. Y la falla de poder percibir esa presencia de Dios en nosotros nos va a destruir. Que la presencia del Señor abunde y reabunde en la vida de cada uno de ustedes, mis hermanos que me escuchan, y reflexionemos en estas palabras, en este texto, especialmente en esta condenación tan tremenda que hay para
el pueblo de Israel cuando se olvida del Señor, cuando se entrega a sus atractivos, a otros atractivos y a sus propios deseos, y como dicen en Santiago, de su propia concupiscencia, son atraídos y seducidos, porque ese es el camino hacia el pecado. Entonces, una buena lección para recordarnos que hay juicio contra Israel y, como siempre, vivir las consecuencias, le toca vivir las consecuencias de sus acciones. Y como siempre, el Señor muestra esa última chance para el que lo quiera tomar. Que el Señor les bendiga y espero que estas lecciones estén edificando su vida. Háganos saber cualquier comentario, cualquier pregunta que tengan, envíenos mensaje y trataremos de resolverle. Que el Señor les bendiga en este día. Oremos. Señor, gracias nuevamente por la oportunidad que nos das, gracias por tu palabra, por la inspiración que nos da y la motivación, Señor, para aprender de ti, seguirte, servirte y, Señor, poder dar testimonio de tu grandeza. Bendice a tu pueblo donde quiera que esté, Señor, y que nuestros días esta semana sean de bendición. En Cristo Jesús. Amén. Hasta el domingo, mis hermanos, a las 11 por YouTube. Los espero a todos. Invite a otros, ¿sí? Use los medios que tiene a su disposición para que otros oigan también el mensaje de la palabra. Señor les bendiga.